Hola a todos, bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy, nos vamos a embarcar en un viaje fascinante. Literalmente 2000 años de historia para descubrir cómo diablos la humanidad ha justificado y, claro, ejercido el poder político. Vamos a ver un cambio monumental, pasar de un mundo donde el poder era básicamente un decreto divino indiscutible a uno dominado por la razón humana y finalmente a las estructuras de control hipercomplejas que tenemos hoy. Así que vamos a desmenuzar textos, filosofía y un poco de sociología para entender exactamente por qué nuestro mundo funciona como lo hace. ¡Arranquemos! Para que no nos perdamos, nuestra hoja de ruta tiene 5 paradas. Primero, los orígenes del pensamiento político, luego, la revolución de la Ilustración, pasamos a un nuevo origen del poder, después, el monopolio de la violencia y cerramos con hegemonía y micropoderes. Bien, parada número 1, orígenes del pensamiento político, o sea, los fundamentos filosóficos del Estado. A ver, para entender dónde estamos parados hoy, tenemos que mirar hacia atrás. En las primeras sociedades, organizarse no era algo automático, era un problema gigante, que necesitaba una solución urgente. Y el pensamiento político se fue pasando como un relevo a lo largo de los siglos. En la antigüedad, los griegos pensaban en esto en términos de moral, mientras que los romanos, superprácticos ellos, construían instituciones jurídicas. Luego, en la Edad Media, pensadores como Santo Tomás de Aquino decían que el poder terrenal estaba, atado directamente al plan divino. Y de repente, ¡boom!, llegamos al Renacimiento del siglo XVI, y aparece Nicolás Maquiavelo. Él marca un punto de inflexión total, separando la teología del ejercicio puro, duro y pragmático del poder. Pero ojo, el verdadero acelerador de este cambio, el catalizador, fue la Reforma del siglo XVI. Mientras el Renacimiento revolucionaba el arte, reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino se dedicaron a, básicamente, demoler las viejas ideas políticas medievales. Ellos dijeron, un momento, la religión no tiene primacía absoluta sobre lo social. Empezaron a analizar la ley natural, y esto es clave, los deberes mutuos entre un gobernante y sus súbditos. O sea, prepararon todo el terreno para la política moderna. Pasamos a la sección 2, la revolución de la Ilustración, el gran cambio de paradigma del siglo XVIII. Este siglo trajo un terremoto intelectual absoluto que sacudió las bases del antiguo régimen. Imagínense esto. Por siglos, es como si la humanidad hubiera estado encerrada en una habitación completamente oscura, con las ventanas selladas por dogmas antiguos y oscurantismo. Lo que hizo la Ilustración fue, literalmente, abrir la puerta y meter una linterna. Y esa linterna es la razón humana. Al encenderla, de repente, la sociedad se dio cuenta de por qué tropezaba a cada rato en la oscuridad. Ya no había que aceptar todo ciegamente. Usar la razón nos permitía por fin cuestionar el poder y la realidad misma. Un cambio de juego total. Entonces se estarán preguntando, ¿quiénes sostenían esa linterna? Bueno, principalmente 3 pensadores gigantes que, arriesgando el pellejo frente a las monarquías absolutas, diseñaron casi por completo nuestra democracia actual. Primero, el inglés John Locke, sentando las bases del Parlamento. Luego está Montesquieu, que propuso la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy nos parece lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero en su momento fue radical. Y finalmente, Jean-Jacques Rousseau, que trajo la idea más explosiva de todas, la soberanía popular. O sea, el dueño real del poder absoluto es el pueblo, no un rey que simplemente heredó el puesto. Ahora, tener estas ideas geniales no sirve de mucho si la gente no se entera, ¿no? Y ahí es donde entra Denis Diderot con una tarea monumental, la enciclopedia. Fueron 28 volúmenes. De verdad, imaginan el síndrome de túnel carpiano que le debió dar escribiendo y editando todo eso. El objetivo era clarísimo, cambiar la fe ciega por la razón humana y llevar esa luz a toda la sociedad. Diderot, imagínense, hasta se enviaba cartas con Catalina la Grande de Rusia para influir en la política del este de Europa. Fue, sin duda, una campaña de relaciones públicas titánica a favor de la ciencia y la razón. Lo que nos lleva a la sección 3, un nuevo origen del poder, reescribiendo la jerarquía de la autoridad. Estas ideas ilustradas provocaron un cambio pero tan profundo, que básicamente volvieron a barajar las cartas del control en la sociedad. Piénsenlo así, en el antiguo régimen, el poder iba en línea recta, de arriba hacia abajo, de Dios directo al monarca. Y claro, nadie podía cuestionar eso, pero la Ilustración dice, no, esperen un momento, cambiemos al intermediario. Ahora es la naturaleza o Dios quien le da una herramienta fundamental al pueblo, la razón. Y es toda esa gente, usando su razón, quien elige a sus gobernantes. O sea, ya no es la iglesia coronando a un rey, es la mente humana tomando el volante. A veces uno piensa que la filosofía es puro bla 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 acumulando polvo en una biblioteca.
Pero en realidad, cada vez que hay elecciones hoy en día, estamos aplicando la teoría viva de Rousseau sobre la soberanía popular. Su famosa voluntad general no significa que todos tengamos que estar de acuerdo en absolutamente todo. Imposible. Significa que aceptamos, como sociedad, acatar lo que decida la mayoría en las urnas. Estas ideas fueron literalmente la pólvora que encendió la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Nos demostraron que en la práctica el poder ya venía de abajo hacia arriba. Llegamos a la sección 4. El monopolio de la violencia. El mecanismo de control del Estado moderno. Dejando atrás el idealismo tan brillante del siglo XVIII y entrando a fines del XIX, la cosa se pone un poco más calculadora. Los sociólogos empezaron a observar cómo opera el poder en la vida real, sin adornos. Y Max Weber nos da una definición brutalmente honesta y hasta un poco cínica del Estado. Imaginen lo divertido que debió ser debatir con él en una cena, ¿no? En fin, Weber dice que el Estado es una entidad que reclama con éxito el monopolio de la violencia física organizada y, súper importante, legítima, en un territorio. Para él, la política es lucha pura, y el Estado sobrevive porque es la única institución autorizada para usar la fuerza y hacer cumplir las leyes. Pero claro, usar la fuerza bruta todo el tiempo es carísimo y cero sostenible. Necesitas que la gente te valide, necesitas legitimidad pública para no colapsar. Y Weber identificó 3 formas en las que el Estado logra que la gente, obedezca. Primero, la tradición, por pura costumbre de generaciones. Segundo, el carisma, por devoción a un líder excepcional. Y tercero, y esta es la clave hoy, la racional legal, que es pura burocracia administrativa y reglas claras. De hecho, en nuestro sistema moderno, el funcionario público no es dueño de su oficina ni de sus sellos, igual que un obrero no es dueño de la máquina de la fábrica. Todo es impersonal y está organizado al milímetro. Y finalmente, la sección 5, hegemonía y micropoderes, fuerzas invisibles y el consenso activo. Bien, ya hablamos de la fuerza burocrática y de la razón. Pero ¿qué pasa con ese poder que no podemos ver? El pensador italiano Antonio Gramsci tiene una idea fascinante. Él nos dice que el Estado moderno no es solo el gobierno, los ministerios o la policía. No, la verdadera dominación se convierte en lo que él llama hegemonía. Esto pasa cuando los grupos dominados aceptan de forma activa la visión del mundo de los que mandan. Lo interiorizan tanto que piensan que es, simplemente, el sentido común. Y eso nos lleva a un concepto súper interesante, el aparato privado de hegemonía. Gramsci hablaba de las instituciones de nuestra vida cotidiana, la escuela a la que fuimos de niños, el noticiero que vemos en la noche, nuestras organizaciones y tradiciones culturales, todas actúan como una especie de megáfono que transmite constantemente ciertas visiones del mundo. Su objetivo real, aunque no lo parezca, es mantener el control masivo a través de un consenso cultural. O sea, logran que el sistema se reproduzca solito, de manera pacífica, sin que el Estado tenga que disparar una sola bala. Si avanzamos un poquito más en el siglo XX, aparece el filósofo francés Michel Foucault, que agarra esta idea del control invisible y la expande radicalmente. Foucault dice, miren, el poder no es algo que un gobierno de turno guarda en una bóveda y te lo impone desde arriba. Para nada. El poder no está concentrado en un solo lugar, más bien es una realidad completamente dinámica que está flotando en todas y cada una de las estructuras de nuestra sociedad. Él lo define como un poder microscópico o poder capilar. Imaginen los capilares del cuerpo humano, esos vasitos minúsculos que llevan la sangre hasta el último rincón. Bueno, el poder funciona igual, se filtra por una red inmensa de subpoderes en todos los niveles posibles. Pasa en un salón de clases entre un profesor y sus alumnos, en los pasillos de un hospital entre el doctor y el paciente, incluso dentro de nuestras propias familias. Es una revelación que literalmente te vuela la cabeza. La autoridad y el control están metidos en la misma tela de nuestras interacciones diarias. Nos disciplinamos unos a otros todo el tiempo, sin necesidad de que haya una ley explícita del Estado dictándolo. ¡Wow! ¡Qué recorrido histórico hemos hecho, eh! Desde los filósofos antiguos, pasando por la Ilustración rompiendo con el absolutismo, luego la fría burocracia de la violencia estatal, hasta llegar a destapar la red invisible de la hegemonía cultural y los micropoderes. Y todo esto nos deja con una pregunta sumamente provocadora para pensar. Sabiendo que el control social tiene tantas capas acumuladas en la historia, ¿cómo creen que continúan moldeando silenciosamente nuestra vida hoy en día, en nuestras interacciones más pequeñas? Tanto ese gobierno que vemos en las noticias como esta gigantesca red de autoridad microscópica. Definitivamente es muchísimo para procesar y una reflexión fascinante para cerrar este análisis. Ha sido un gusto enorme guiarlos en este recorrido. Hasta la próxima.